Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Sandra Romero de KM Consultores, aquí en nuestro festejo del 20º aniversario de la consultoría y capacitación que ofrecemos. Un gusto saludarlos. Gracias por su preferencia. Y bueno, pues muy contenta con los resultados que hemos tenido con las diversas ponencias. En este caso, pues vamos a estar viendo un tema de factores clave en el surgimiento de una nueva realidad laboral. Enseguida les presento a nuestro ponente, solo unos anuncios. Sirve que doy unos minutitos para que se integren los demás participantes. Para los que apenas nos están acompañando en esta plataforma GoToWebinar, les comento que todos los micrófonos arrancaron en solo escucha, así que ahorita no van a poder activar sus micrófonos para que no tengamos interferencias con los ruidos del ambiente. Enseguida les presento al ponente, vamos a escuchar la conferencia y vamos a tener al final unos minutitos para preguntas y respuestas, así que los que quieran participar lo pueden hacer por el chat. Ahí en su panel de control hay un botoncito rojo, luego está medio oculto, pero aquí hay un botoncito rojo donde pueden entrar a las preguntas y escribirnos, o bien pueden levantar la mano, en su panel hay un símbolo de la mano, lo pueden presionar para que levanten la mano y con mucho gusto les cedo el micrófono. Entonces, a nombre de KM, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida al licenciado Ernesto Ramírez Romero. Él es licenciado en Relaciones Industriales del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas de la Red de Universidades Anáhuac. Además, cuenta con una maestría en Dirección de Capital Humano y bueno, cuenta con 20 años de experiencia en el área de recursos humanos, también con procesos de desarrollo organizacional, de planeación estratégica, de identificación y gestión del talento, compensaciones, negociaciones sindicales y bueno, me la pasaría aquí platicando de la amplia experiencia y dándote las gracias, Ernesto, por apoyarnos en esta ceremonia que para nosotros es muy, muy importante. Te cedo la palabra, me salgo de cuadro y a los participantes, recuerden, al final tendremos sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Sandra, muy amable. Y bueno, antes de nada, muchísimas felicidades por estos primeros 20 años. Hemos tenido oportunidad de trabajar inclusive juntos en algunos momentos y bueno, me consta que la clave del éxito ha sido la constancia y el interés siempre por un excelente servicio que hasta ahorita acá me ha venido desarrollando y bueno, esperemos que sean muchos años más. Felicidades nuevamente, ¿no? Cuando Sandra me invitó a participar en este proceso de celebración de los 20 años de KM, me pidió que pensara en una plática que estuviera muy enfocada a una nueva realidad desde el punto de vista laboral, que bueno, también sabemos que lo personal y lo laboral está relacionado. Y fue de ahí que se nos ocurrió pensar en este título, ¿no? Factores clave en el surgimiento de una nueva realidad laboral. Al ser una empresa nosotros de capital humano, de factor humano, que tenemos relación con muchas empresas y con el tiempo que empezamos a tener disponible con todo problemática de salud que empezamos a tener, pues nos dimos a la tarea de tratar de entender un poco si el tema de la parte laboral se iba a mantener, se iba a cambiar y en qué medida iba a cambiar con todo este tema de la pandemia, ¿no? Y fue por eso que decidimos compartirles esta conferencia, esta plática, que esperemos sea de mucha utilidad para lograr entender dónde estábamos, qué proceso estamos viviendo y hacia dónde creo que vamos a dirigirnos después de que salgamos de esta situación de pandemia, ¿no? Entonces, espero agrade lo que estamos planteando, que puede ser el concepto de factores clave para el surgimiento de esta nueva realidad laboral. Y bueno, quisiera darles una introducción, algo muy sencilla, en donde lo que explico es que, bueno, la emergencia sanitaria del COVID nos obligó a un cambio de hábitos de forma inesperada, ¿no? No solo en la parte personal, desde el punto de vista de que en algún momento tuvimos que decir, no pueden salir, y dejamos de salir a cosas tan habituales como simplemente ir a comprar al supermercado, ir a trabajar, ir a convivir con los amigos, ir a convivir con la familia. Entonces, es un cambio abrupto, es un cambio muy fuerte que de forma inesperada vino, pero bueno, inmediatamente también vimos el cambio en nuestra vida laboral, ¿no? De hecho, esto que estamos haciendo ahorita es un reflejo de lo que ha sido nuestro cambio de vida laboral. Decía Sandra, ¿qué más hubiera querido yo poder tenerlos a todos celebrando en conjunto, integrados, platicando cara a cara? Pero bueno, en este momento no se puede, pero siempre hay formas de,
y ese es el cambio de nuestra vida laboral que empezamos a tener. Algunos seguramente todavía estarán en home office, cuidándose, algunos otros inclusive puede ser que estén haciendo turnos para a veces ir a la oficina, a veces no ir. Hay muchas formas en las que cambiamos nuestra vida laboral. La suspensión total o parcial de las actividades, pues obviamente provocaron primeramente incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Realmente vamos a poder mantener nuestros puestos de trabajo? ¿La empresa va a poder continuar trabajando? Después de esa incertidumbre, pues obviamente es lógico, es natural que llegue el temor, ¿no? Oye, ¿y esto va a durar? ¿Cuánto va a durar? La falta de información nos provoca ese temor porque no sabemos hacia dónde nos estamos encaminando. Y también nos encontramos en muchas empresas con mucha gente el tema del desánimo, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de la falta de información no te hace tener una claridad y eso empieza a tener desánimo. Y al principio lo empezamos a notar en todos los diversos puestos, en todos los tipos de personas. El desánimo por no poder saber si voy a concluir mi proyecto, porque a lo mejor tenía por ahí yo una promoción laboral muy próxima o porque estaba yo intentando arrancar un nuevo negocio, un nuevo proyecto y empezamos a ver ese tipo de desánimo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de la parte negativa, sino que lo que queremos plantear es el futuro desde el punto de vista positivo. ¿Qué fue lo que fue pasando? En el proceso de los días, en el proceso de las semanas, con esto de estarnos cuidando, de estarnos protegiendo a nosotros, nuestras familias, los empleos, empieza a haber una asimilación, que es como empieza a surgir una nueva realidad. Y se empiezan a fortalecer básicamente tres ideas. La primera es, ok, esto es temporal. Parte de nuestra esperanza fue que esto no llegó para quedarse, que no es para siempre y que en algún momento debe de terminar. La segunda idea que salimos fortalecidos o que estamos fortaleciendo es que ya hemos superado otras situaciones críticas. Hemos tenido otras situaciones, tanto desde el punto de vista económico como en la parte también de otro tipo de situaciones de catástrofe, y siempre han sido superadas a través de diferentes mecanismos. Y la tercera idea, bueno, es que siempre salimos fortalecidos ante las adversidades. Una característica que tenemos como seres humanos es tener la resiliencia, la capacidad de salir fortalecidos y empezar a ver cómo podemos tomar lo mejor de estas situaciones que nos están pasando. Y sobre esa es la base sobre la que nos queremos concentrar en esta plática, ¿no? Tomar la idea de que definitivamente es algo temporal, de que ya hemos podido superarlas y que aparte de superarlas, vamos a salir fortalecidos. Decía y platicaba con Sandra, yo hubiera querido tener a las personas aquí cerca conmigo, pero bueno, el que tengamos este proceso a través de video me permite llegar a más personas o inclusive a otros países. De este tipo de fortalezas estamos hablando cuando hablamos de fortalecernos ante la adversidad, porque es una verdad absoluta. Una vez que esté superada la crisis, el mundo no va a volver a ser igual. No va a volver a ser igual porque nos vamos a dar cuenta que teníamos a veces limitaciones que cuando fue necesario eliminarlas, ya no las vamos a tener nunca más. Antes decíamos, es que necesito verte para poder cerrar esta negociación, para poder implementar este proceso. Y hoy día nos vamos a empezar a cuestionar si realmente todo el tiempo necesitamos hacerlo de manera personal o la tecnología y otros medios nos pueden ayudar a acelerar los procesos. Y eso es un ejemplo de muchas otras cosas más que vamos a ir experimentando. Pero si de algo estamos seguros, es que definitivamente esto no va a volver a ser igual. Pero, y como lo pongo ahí marcado en azul, en nuestras manos está decidir si esto puede ser mejor. Es un hecho que pasamos, que estamos pasando malos momentos, pero creo que es momento de pensar en un futuro en donde vemos un vaso más lleno que vacío, en donde tengamos que poder observar desde el punto de vista personal y desde el punto de vista laboral cuáles van a ser las cosas que voy a empezar a hacer mejor de las que venía haciendo. Y pongo un ejemplo, ¿no? Hoy día empezamos a ver, por ejemplo, más gente que se preocupa por su condición física.
empezamos a ver gente que sale poco a poco a caminar, a correr, a ejercitarse. Si quieren, al principio por la necesidad de ya querer salir de este confinamiento. Pero la realidad es que va a haber gente que lo empieza a tratar como un hábito que viene a mejorar su condición física. De eso estoy hablando cuando está en nuestras manos decidir si puede ser mejor. Y bueno, para esto voy a dar paso a lo que son lo que nosotros consideramos esos factores clave, tanto desde el punto de vista de negocio, brevemente, y luego ya me voy a enfocar a la parte en la que más conocemos, que es la parte del factor humano, la parte de la gente. Quise poner un tema de factor clave en esta nueva realidad laboral, lo que es la mejora de la comunicación con los clientes. En cualquier tipo de puesto que nosotros nos encontremos, desde una dirección, una gerencia, una coordinación, un área operativa especializada, tenemos que tratar de enfocar mucho nuestra comunicación a nuestros clientes. ¿En qué? Hay que, número uno, explicarles que estamos preocupados por esta situación, pero que estamos tomando medidas, que estamos operando en forma segura, que podemos hacer algo inclusive para apoyar la actividad que ellos realizan. Lo más importante que tienen que saber nuestros clientes es que sabemos que es una realidad que existe y que no estamos de brazos cruzados, estamos trabajando en tomar esas medidas. Esto nos va a servir ¿para qué? Número uno, para saber que ellos continúan operando y saber en qué nivel están operando, ¿no? ¿Sí? Bajo qué esquema de horarios, bajo qué esquema de asistencia o no asistencia, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en algún momento esto nos puede servir para identificar servicios o productos que podemos ofrecerles para facilitar sus actividades. Es aquí donde el tema creatividad empieza a tomar mucha relevancia. Y si de repente decíamos, es que bueno, nosotros nos dedicamos a esto, veo difícil que pueda ser una variación de mi servicio, es ahí donde tenemos que ver el cómo sí. Pero ¿cómo lo vamos a saber? A través de estar en constante contacto con nuestros clientes. El contacto inmediato, el decirles cómo estamos operando, va a ser una clave muy importante para que ellos puedan saber que estamos con ellos y que nosotros podamos entender qué más necesitan de nosotros. El segundo factor clave es muy importante. Hay que conservar a nuestros clientes, ¿sí? Muchas veces va a haber algunos de nuestros clientes que no puedan tener la misma facilidad de trabajo que antes tenían con nosotros. Y hablo de facilidad en el tema tiempo, hablo de facilidad en el tema continuidad de las operaciones o de los proyectos, y ¿por qué no? También hablo de la capacidad hasta de pago, ¿sí? Pero tenemos que entender que definitivamente es una situación que nos pegó a todos. Entonces, número uno, tenemos que ser empáticos y tenemos que buscar ventas, llamamos nosotros ventas ascendentes o descendentes o ventas cruzadas, para poder identificar cómo puedo servirle adicional a lo que he venido trabajando con ellos. ¿En qué momento pueden ellos necesitar algo adicional de mí que yo en este momento estoy en manos de poder ofrecérselos? Sobre todo, también tenemos que conservar esa lealtad. Hay que preocuparnos no solamente de que nos compren, hay que preocuparnos de su negocio, hay que preocuparnos inclusive de su salud y de la familia. Todo el mundo sabemos que estamos interrelacionados. No solamente es el trabajo y la familia son un equilibrio. Y en este momento que estamos viviendo se necesita ese equilibrio. Es importante que nuestros clientes se den cuenta que nos preocupa la subsistencia de su negocio, pero que también nos preocupa el bienestar tanto de ellos como de sus familias. A mí me da mucho gusto que en el caso de nosotros, muchos de nuestros clientes, los primeros correos que empezamos a recibir al momento de la reactivación, siempre empezaron con un espero estés bien tú y toda tu familia. Y son correos que realmente venían con un interés sincero por el bienestar tanto de la parte personal, familiar, como de los colaboradores de las diferentes empresas. Creo que es momento de revalorar los clientes que tenemos, es momento de fortalecer esas alianzas que tenemos con ellos
desde algo mucho más profundo que a una simple venta o un servicio, sino una relación de amistad y de compromiso, ¿sí? Que se viene forjando seguramente a través del tiempo. El tercer factor clave es uno de los más importantes para la subsistencia de los negocios. Así como dijimos que esto va a cambiar y que definitivamente el mundo no va a ser igual, no podemos permitirnos pensar que tu modelo de negocio tiene que estar intacto a como antes estaba, ¿sí? Cuando llegó la pandemia. ¿Por qué? Porque seguramente van a cambiar. Este es un ejemplo, ¿sí? El ejemplo de que estemos teniendo esta conferencia virtual es un cambio de modelo de negocio. Platicaba yo con Sandra antes de empezar la reunión con ustedes, que ya hay clientes que nos están pidiendo crear las capacitaciones que teníamos planeadas con ellos presenciales, que empecemos a ver la manera de grabarlas para que no solamente no existe el contacto, sino para que estas capacitaciones se puedan replicar, ¿sí? Con nuevos colaboradores en otras audiencias. De eso estamos hablando cuando hablamos de cambiar nuestro modelo de negocio. Tenemos que pensar en la innovación. La innovación es mejora continua y esto es constante en esta economía. Si nos quedamos estáticos, corremos el riesgo de que alguien que sí esté interesado en esta innovación nos pase por la derecha. Es importante que entendamos que nuestro negocio tiene un core como negocio, que este no va a cambiar, pero que el modelo que arropa a ese core, ¿sí? Ese debe de estar en constante cambio. Es importante que tengamos insatisfacción sobre las cosas que hacemos, pero no desde el punto de negativo, ¿no? Sino que sea una insatisfacción hacia ver las cosas de forma distinta, ¿sí? Al preguntarnos, ¿por qué hacemos esto de esta manera? ¿Y por qué no lo hacemos de la otra? Que no nos conformemos con decir, bueno, es que así me resultaba o así me viene resultando, porque podemos estar dejando pasar de lado algunas cosas que en el futuro me van a poder ser más rentables o me van a permitir seguir teniendo la presencia en el mercado. Lo más importante es que nos ocupemos de que esto sea sólido, que no sea un cambio efímero, que solamente porque en este momento se necesita, se haga, sino que realmente pueda perdurar en el tiempo. Tenemos algunos clientes, nosotros, del sector restaurante. Ustedes saben que fue un sector que golpeó mucho, ¿no? Tuvieron que cerrar sus operaciones casi al 100%. Y bueno, bajo la modalidad de poder dar el servicio a domicilio, algunas empresas que no lo tenían institucionalizado, esos restaurantes, con la finalidad de subsistir durante ese tiempo, lo implementaron. Antier platicaba con un cliente de nosotros, muy reconocido en la zona, que nunca había tenido servicio a domicilio, y me decía, Ernesto, ese servicio con nosotros llegó para quedarse. Ya estamos implementando las unidades de reparto, ya estamos comprando el software que nos va a permitir hacer los pedidos, etcétera, etcétera, y no estamos pensando que le vamos a quitar mercado a nuestro restaurante cuando asistan o empiecen a asistir las personas. Estamos pensando en que van a complementar lo que ya venimos generando como un caso de éxito. El core se mantiene, la calidad, ¿sí? El servicio, solamente que al momento de moldear ese negocio, encontramos nuevas oportunidades dentro de él. No creo que haya un negocio que no pueda pensar en ir modelándolo de manera diferente. Mientras mantengamos la clave de lo que nos hizo grandes, mientras mantengamos la esencia, siempre va a haber una manera de ir moldeando un nuevo negocio dentro del negocio. El siguiente factor clave es, hay que invertir en marketing. Definitivamente la imagen cuenta, y la imagen no solamente es lo que yo día a día doy de calidad con mis clientes, el buen servicio que doy con mis clientes, el buen producto que ofrezco a mis clientes. Hay que hacérselo saber a ellos y a las demás audiencias. Por eso, no podemos detener el concepto de marketing. Es más, si es posible, hay que incrementarlo. Tenemos que empezar a llegar a otra mente de clientes, inclusive para aquellos clientes
que a lo mejor no habían contemplado nuestra oferta. Había clientes que a lo mejor antes de esta situación no podían ser alguien interesados en contemplar nuestra oferta. Y les pongo un ejemplo. Nosotros manejamos un área de proyectos que habla mucho sobre eficiencia de operaciones visto desde el punto de vista de factor humano. Hablamos de identificación de talento interno. Y hoy día tenemos clientes, o mejor dicho, clientes potenciales que se están acercando a preguntar si realmente funcionaría para ellos un proyecto para identificar el nivel de talento de su empresa. Necesitan reducir, pero quedarse con los mejores. Y es un cliente que a lo mejor hace 2, 3, 4 años, aunque nosotros ya teníamos ese servicio, en ese momento no les era interesante. Por eso es que el tema marketing es importante y tenemos que seguir invirtiendo para potencializar esto, porque puede ser que haya clientes que antes no les hacía sentido, que ahora les empieza a hacer. Vamos a hablar ahora del tema gente, que bueno, es nuestro expertise, es nuestra especialidad. Quisimos poner primero estos factores clave dentro de todo tipo de negocios que tienen que ver con el tema de la gestión de negocios. Y hoy día lo que quiero platicarles es el tema del equipo. Una de las cosas que les platiqué al principio es el tema de la incertidumbre y luego hablé del miedo que nos generaba esa incertidumbre. Seguramente a muchos nos pasó, a mí me pasó. Saber qué es lo que sigue, saber si el negocio va a subsistir, saber si los clientes van a estar ahí después de que esto pase. Afortunadamente, tomando algunas consideraciones que me hicieron algunos de mis mismos clientes, lo que hice fue dedicarle tiempo a estudiar, a documentarme, a entender esta nueva realidad. Y lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la gestión del equipo es, hay que aprovechar al 100% a la gente. Tenemos que transformar su miedo y enfocarlo hacia dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Tener miedo es muy válido, pero no nos va a servir si convertimos ese miedo en un terror que nos obligue a estar parados. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar ese miedo para empezar a enfocarlo y dirigirlo hacia las actividades que me van a ayudar más prontamente a salir adelante. Tenemos que definir claramente qué tenemos que hacer para enfrentar la situación. Tenemos que establecer nuevos estándares. Una de las cosas que más he aprendido de mis clientes en esta situación de crisis sanitaria fue que inmediatamente en la primera semana que hablé con ellos, todos tenían el mismo común denominador. Estaban haciendo planes, estaban tomando decisiones. No encontré un solo cliente con los que tuve oportunidad de hablar que me dijera, Ernesto, no sé qué hacer, no tengo claro hacia dónde vamos. Encontré gente decidida, encontré gente valiente, encontré gente con una convicción muy fuerte de sacar el negocio adelante. Y de alguna u otra manera, eso va generando seguridad y foco hacia lo que tienes que hacer. No pierdas de vista que algunas cosas tienen que cambiar, ya lo platicamos, ¿no? Pero lo más importante, sea la posición que les toque cubrir en este momento en la empresa. Todos somos líderes y la gente te tiene que ver como líder. Tiene que ver que existe un compromiso, no solamente para ellos, sino también para sus familias y todos los que lo rodean. Una cosa que encontré muy importante dentro del liderazgo de todos esos clientes es, estaban gestionando, cuidándose, pero en la línea de batalla. Es importante que nos cuidamos, es importante que nos protejamos, es importante que atendamos las medidas sanitarias, pero también es importante que mandemos un mensaje muy claro a mi equipo de trabajo, ¿sí? A otros equipos de trabajo, de que como líderes tenemos que estar presentes, porque la presencia de nosotros da seguridad para quien nos rodea. De lo contrario, estaríamos como teniendo un barco semi-abandonado en donde los demás no sabrían hacia dónde nos tenemos que dirigir. Es importante gestionar al equipo. El siguiente factor clave habla sobre identificar y desarrollar el potencial del equipo. Siempre en situaciones como este surgen nuevos liderazgos. Es momento de ver hacia el interior con detenimiento. Es momento de empezar a identificar quiénes son aquellas personas
que a lo mejor ante situaciones comunes, ¿sí? No han podido sacar lo mejor de sí. Pero siempre, y lo hemos demostrado a lo largo de situaciones que han pasado en este país y en otros, como en momentos como este, que empezamos a tener tensiones, conflictos y situaciones que apremian, empiezan a surgir nuevos liderazgos. Siempre surgen en las crisis. Y esos liderazgos, esas nuevas habilidades, deben de venir a fortalecer al equipo. Es importante estar observando, es importante identificar ese potencial y sobre todo, cómo puede ser usado. Vamos a empezar a voltear a ver personas que a lo mejor en su momento pasaban desapercibidas, pero ante esta situación empezamos a notar ciertos rasgos, ciertas habilidades. No es suficiente nada más identificarlas, hay que trabajar con eso, hay que crear planes de trabajo alternos. ¿A qué le llamamos planes de trabajo alternos? Todas las personas tenemos una función dentro de la organización, pero si queremos realmente identificar nuevo talento, pongamos a prueba otras capacidades de esas mismas personas. Empecemos a asignarles funciones adicionales a lo que vienen haciendo. En estos momentos nos vamos a poder dar cuenta quién realmente quiere dar más, quién realmente quiere sumar. Esas personas van a empezar a desarrollar otras capacidades que incluso es posible que ni ellas mismas se den cuenta de que las tenían. Este es un muy buen momento porque no hay nada que crear de crisis. La crisis existe como tal y es el momento para que ellos se den cuenta que sí pueden tener otro tipo de desarrollos, que pueden empezar a echar mano de otro tipo de habilidades. El siguiente factor está relacionado, ¿sí? Que es mucho en cómo pensar en nuestras capacidades. Hace no mucho, un mes, les platicaba aquí el equipo de trabajo, que me tocó, decidí tomar un curso de liderazgo personal excelente. Se los recomiendo de verdad. Luego, quien esté interesado, le hago llegar a Sandra la liga, es virtual. Y fue excelente porque me recordó muchas cosas y me hizo pensar en muchas otras cosas más y quise plasmar eso dentro de esta específica factor clave. Pensar en nuestras capacidades es que tenemos que empezar a vernos más allá de lo que vemos, de lo que producimos, de lo que hacemos en nuestro trabajo y de lo que nuestro trabajo se asocia con la marca, ¿sí? Tenemos que empezar a vernos como personas que podemos exigirnos mucho más de lo que hasta este momento hemos sido capaces de hacer. Tenemos que, de entrada, ubicar qué es lo que hacemos bien, ¿sí? Una de las cosas que yo platico mucho con el equipo de trabajo de IRH es, tienen que saber ser buenos, tienen que saber que son capaces, muy, muy capaces. Tienen que saber identificar lo talentoso que son y en dónde son talentosos, ¿sí? La humildad radica en saber quiénes somos, pero también radica en reconocer en qué parte somos buenos, porque en base a eso podremos ayudar a los demás, ¿sí? Ver si nuestras capacidades nos permiten conseguir otras oportunidades, ¿sí? De repente habrá alguien que diga, oye, es que tengo que dar una conferencia virtual, pero yo nunca la he dado, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué no pensamos en que conozco el tema, que me apasiona el tema y que lo que necesitamos realmente es exponernos, probar, y en ese proceso vamos a darnos cuenta que nuestras capacidades son mayores? O gente que diga, me gustaría conocer de otra área, pero siento que voy a batallar. Y nosotros lo que decimos en este factor clave es batalla, participa, involúcrate, arriésgate. Te vas a dar cuenta que hay cosas que vas a desarrollar que antes de esta pandemia nunca hubieras pensado. Exigir nuestras capacidades y, como bien lo dice aquí la filmina en la parte de abajo, es salir de nuestra zona de confort. Y hoy día yo incluso tenía una visualización diferente de lo que era nuestra zona de confort. ¿Sí? Yo pensaba que la zona de confort era el decir, donde estoy bien porque gano buen dinero,
porque me siento en un ambiente laboral bien, etcétera, etcétera. Y no, realmente con este diplomado que tomé, lo que queda claro es que salir de la zona de confort es arriesgarte a encontrar algo mejor, aún cuando estés cómodo donde estás. Inclusive explican que la zona de confort a veces es una situación difícil, pero de la que no quieres salir por temor a encontrarte una peor. Y la realidad de las cosas es que en este momento, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar en dónde estamos en relación a nuestra zona de confort y hasta dónde podemos dar un paso hacia adelante y empezar a tomar ciertos riesgos. Por ahí decían, oye, pero tengo miedo de salir. Ya dijimos que el miedo es permitido porque te va a permitir actuar para poder vencer esas situaciones que se te van a poner enfrente. Entonces, hoy día estamos recibiendo desafortunadamente muchos currículos por el giro de negocio que nos dedicamos. Estamos recibiendo muchos currículums de gente pues, que hace 3, 4 meses no hubiera pensado en que ya no iba a tener trabajo. Pero bueno, sabemos que la realidad es que no es un tema de capacidades en este momento que alguien se quede sin trabajo, es un tema de economía, es un tema en donde ahorita los puestos de trabajo se están reduciendo de manera natural. No es una empresa, son todas, ¿sí? Este tipo de situaciones nos hace o nos obliga a salir de nuestra zona de confort de manera natural. Lo que yo he venido aprendiendo es que no necesitamos siempre llegar a una crisis para obligarnos a salir de nuestra zona de confort. Que nosotros mismos, aún no existe una crisis real, podemos y debemos salir de nuestra zona de confort, porque lo que vamos a encontrar es fortalecimiento de nuestra persona desde el punto de vista personal, familiar y laboral. El experimentar, el atreverte, el tomar un proyecto nuevo, el levantar la mano para cambiar de área, ese tipo de cosas a la larga nos va a generar aprendizaje, nos va a generar fortalecimiento. ¿Para qué? Para que cuando lleguen precisamente estas situaciones o estas crisis, estemos mejor preparados. Y no solamente se trata de buscar yo salir de la zona de confort. Cuando tengo un equipo de trabajo, tenemos que buscar la manera de que ellos también salgan de su zona de confort. ¿Cómo? Hay muchas formas. Podemos exigirles nuevos retos, podemos pedirles que entren en crisis, una crisis creada para desarrollar una nueva iniciativa, podemos pedirles que tomen una nueva responsabilidad. Y sabemos que al principio siempre va a haber resistencia a ese cambio, porque estamos en esa zona de confort. Pero si tendemos a pensar que somos más capaces de lo que hasta este momento hemos demostrado, vamos a poder salir. Si realmente no la creemos en el sentido de que lo que yo estoy haciendo puede ser infinitamente superado por mí mismo, definitivamente vamos a empezar a exponenciar nuestras capacidades a lo que estamos acostumbrados en este momento. Por último, es importante que empecemos a estructurar nuevas formas de trabajo. Y me quiero detener un poco más en esto porque muchos clientes se nos han acercado a preguntarnos si esto va a ser una moda, si realmente va a haber un tema en donde la naturaleza de la situación de salud haga que regresemos a nuestro estado anterior en nuestras formas de trabajo. Y la realidad es que yo creo que no. Como lo decía en la anterior presentación, yo creo que es un cambio que llegó para quedarse, más que estamos integrando 3 generaciones. Estamos integrando la generación todavía de los baby boomers, que ya van de salida por edad. Está todavía la generación X, está la generación Z, que son los millennials, y ya por ahí viene la otra generación. Es una situación en la que tenemos que seguir conviviendo al menos 3 generaciones. Y estas 3 generaciones, lo más interesante es que por fin vamos a poder encontrar un común denominador.
Siempre se ha dicho que son diferentes, que los baby boomers piensan de una manera, que la generación X piensa de la otra, que los millennials piensan de la otra, la cual ni es malo ni es bueno. Todas tienen sus características muy bondadosas dependiendo de la época en que les tocó vivir. ¿Sí? Sin embargo, ahorita estamos viviendo una situación en donde vamos a tener que homologar y aceptar nuevas formas de trabajo. Porque yo no vería a un baby boomer que toda la vida estuvo acostumbrado a trabajar personalmente y muy de la mano con todos sus colaboradores, no aceptar que durante esta pandemia la única manera en la que ha podido seguir trabajando y conectado sea a través de la virtualidad. ¿Sí? No sé si con esto logro explicar que nos encontramos en un momento, en una oportunidad muy interesante de que estas tres culturas puedan integrar una sola cultura de forma de trabajo ante esta nueva realidad laboral. ¿Qué es importante dentro de las estructuras de nuevas formas de trabajo? Hay que actualizar y medir objetivos. Una de las cosas que más trabajamos con nuestros clientes es la administración por resultados, el ser eficiente, el no importar el tiempo que te toma para el resultado. Lo importante es el fondo y la forma, el llegar al resultado y la forma en cómo llegas a él. ¿Sí? Yo, una de las cosas que más visualizo dentro de las diferencias de generaciones es el término del horario de trabajo. Tenemos que empezar a migrar un poco nuestra manera de pensar y no pensar que los que trabajan más horas son los más eficientes. Las empresas cada vez van a transitar más sobre el enfoque de resultados. Y para poder llegar a los resultados, podemos tener diferentes caminos. Y tienen que ser respetables esos caminos, siempre y cuando sean resultados adecuados y medios honestos. ¿Sí? Este es un punto muy importante para lo que estamos hablando en cuanto a la definición de objetivos y resultados. Hay que explorar definitivamente el home office, ¿no? Tenemos que verlo como una cultura efectiva de negocio. Hoy día, no es mi caso en particular, yo me encuentro en una ciudad en donde los desplazamientos son sencillos, pero bueno, desde antes de esta pandemia, y les pongo el ejemplo, nosotros en lo personal ya tenemos una persona que trabaja dentro de IRH, que trabaja desde home office, y no necesariamente por el tema de la pandemia, simplemente que es un puesto que por el talento de esta persona es conveniente que esté en Ciudad de México. Ella vive en Ciudad de México y ya antes de la situación de la pandemia veníamos trabajando de esa forma, midiendo sus resultados y estos siendo muy óptimos. Si así existe entonces el resultado, ¿por qué no explorar ese home office? No es fácil. Les platico. Por experiencia, yo tuve la oportunidad de hacer una tesis sobre el trabajo en casa hace más de 15 años. Y cuando cerramos la tesis, cuando cerré la tesis, la conclusión es que nos faltaba mucha madurez. En ese tiempo no solamente faltaba madurez, también faltaba tecnología, también faltaban los medios adecuados. Hoy creo que esta situación nos va a obligar a tener una madurez muy sólida en cuanto a qué es trabajar en casa y qué es dar resultados eficientes a través de esta mecánica. La herramienta ahora ya tenemos tecnología, ya podemos hacer uso de ellas. En las grandes ciudades, ¿sí? Ya podemos convivir entre un trabajo en oficina y un trabajo en casa. Es más, ya podemos empezar a pensar en qué momento es eficiente estar trabajando en las oficinas, reunido con más gente y cuáles no es necesario. No tiene que ser o todo o nada. Tenemos que tener la capacidad de poder entender los momentos en los que se debe de poder trabajar home office y en cuáles definitivamente no es necesario. ¿Sí? Y esto nos lleva al tercer punto dentro de los factores clave de la estructura de nuevas formas de trabajo, que es hay que empezar a desarrollar equipos interdisciplinarios. Mucho hemos convivido con el concepto de especialidad y muchos nos han dicho que es el único camino, que solamente la persona que se desarrolla sobre una especialidad tiene que transitar sobre esa misma.
Yo creo que el cerebro humano es mucho más fuerte que solamente poder ser experto en una sola área. Creo que si bien puedes ser experto en una sola área, puedes convivir desarrollando algunas otras áreas adicionales. Quizá donde eres experto sobresalgas de manera contundente por encima de otros. Pero eso no te limita a que tú tengas la capacidad de aprender y desarrollar nuevas disciplinas. Creo que el ser humano está preparado para desarrollar sus potencialidades mucho más allá de una sola disciplina. Es importante que empecemos a desarrollar equipos interdisciplinarios. Es importante que dentro de esta nueva exigencia del talento de la gente, empecemos a ver cómo fortalecemos, porque es un tema de visión. El individuo que dentro de la empresa tenga la capacidad de tener diferentes entendimientos del negocio, que tenga la capacidad de tener un conocimiento cercano de otras áreas en donde él no es el responsable, va a tener una visión integral que le va a permitir tener una mucho mejor toma de decisiones. No es lo mismo decidir cuando solamente estás visualizando una área que cuando tienes la capacidad de entender muy bien esa y conocer todas las demás. Nos va a ayudar mucho en la eficiencia y nos va a ayudar sobre todo a pensar en nuevas formas de hacer las cosas. Otro punto importante que va alineado a objetivos, sobre todo, es ofrecer reconocimiento diferenciado, nuevos esquemas de compensaciones. Yo visualizo que en un futuro no muy lejano, las personas y los modelos de negocios van a cambiar y una persona va a poder estar dando servicio a una empresa contratado y también dar servicio a otra o a dos más. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en algún momento nuestros sistemas de contrato de trabajar con una sola empresa van a empezar a transformarse y las personas van a tener la capacidad de poder prestar su servicio a una o más empresas, ¿sí? Esto tiene que estar conviviendo con el tema de ofrecer reconocimientos diferenciados y esquemas de compensaciones diferenciadas. En este sentido, tenemos que pensar un poco más afuera de la caja. Tenemos que pensar en productividad, tenemos que pensar en resultados, pero sobre todo tenemos que pensar en el factor pasión por lo que hago. Hoy día, dentro del capital humano, tenemos que buscar gente apasionada por lo que hace, no gente que esté 8 horas realizando actividades que a la larga puede ser que no los lleve a ninguna parte. Y si dentro de ese apasionamiento que estamos buscando, tenemos que aceptar que a lo mejor tengo una persona que trabaja en mi empresa mediodía y que trabaja para otra empresa otro mediodía, no nos debe de empezar a importar. Debemos de empezar a pensar que lo que me interesa es el resultado, producto del conocimiento, de la experiencia y de la pasión que ponga. Y que si para eso tenemos que crear nuevos esquemas, adelante. Es momento de empezar a crearlos. Bueno, y ya por último, definitivamente tenemos que desarrollar una cultura enfocada a aspectos de salud. Ustedes no me dejarán mentir. Dentro de los esquemas que se plantearon en los diferentes países, en el caso México, una de las cosas que se dijo es hay que cuidar a la gente que tiene vulnerabilidad, ¿sí? Ya sea por hipertensión, por diabetes, ¿sí? Qué sé yo. Y hay que sacarlos de trabajar. Era lo más importante. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en la gente y cuidar a las personas. Pero fue sorprendente para muchos clientes, inclusive para nosotros mismos, darnos cuenta de cuánta gente tenía esa vulnerabilidad por una falta de cuidado en su salud, ¿sí? Y olvidémonos un poco del tema de la productividad, porque por supuesto que hubo falta de productividad al tener que sacar a una persona para cuidarla, porque era lo que correspondía en el tema de la continuidad operativa, ¿sí? Lo más interesante fue darse cuenta que había gente de muy buena edad en la cual no había todavía por qué tener ese tipo de situaciones y que han sido producto de una falta
de disciplina en los aspectos de salud y físicos. En la vida laboral hoy día nos vamos a tener que preocupar por la persona como individuo, por la persona por su aspecto laboral, conocimiento y experiencia, y por la persona en su aspecto integridad física. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de gente sana de cuerpo, gente sana de mente. Y definitivamente, si es un apartado que no traíamos nosotros en nuestra agenda de capital humano, ahora lo vamos a tener que traer. Tenemos que empezar a buscar ese nuevo equilibrio para poder garantizar que vamos a transitar hacia una nueva productividad laboral. Y sobre todo, y ya para terminar, hay que tomar en cuenta la nueva normalidad, hay que tomar en cuenta las medidas de seguridad. La invitación que nos hacen los diferentes gobiernos es a continuar con nuestra actividad productiva. Es necesario, no podemos seguir parando las operaciones, pero cuando hablamos de reanudar, no estamos hablando de descuidar los temas de seguridad y de salud. Estamos hablando que inclusive a mi punto de vista personal, hoy más que nunca tenemos que ser más cuidadosos, ¿sí?, en el tema de salidas, convivencias y demás. Soy un convencido que la actividad económica no puede parar, que tenemos que seguir trabajando, pero también que tenemos que ser muy prudentes y tenemos que aceptar esta nueva normalidad. No creo que la frase "no pasa nada" deba ser una con la que tengamos que salir a trabajar. Al contrario, yo creo que lo que tenemos que decir es: porque pasa, es por eso que voy a adoptar todas las medidas necesarias, ¿sí?, para poder evitar una mayor propagación y así poder continuar con la vida laboral. Si mal no recuerdo la presentación, creo que esto es el final de ella. Quisimos diseñar una presentación muy sencilla de palabras. Yo creo que este tema es de mucha relevancia en cuanto a en lo personal y sobre todo en la parte laboral. Y quisimos que fuera muy práctica, con la finalidad de poder dejarles a ustedes temas que puedan llevar a la práctica y sobre todo que si les hace sentido y que esto les permite algún cambio de hábito, algún cambio de conducta hacia la mejora y hacia la aceptación de esta nueva realidad, pues bienvenidos. No sé si con esto estoy cubriendo el tiempo, Sandra, porque tampoco quiero que me llames la atención por pasarme del tiempo que me asignaste. No, está excelente, Ernesto. Muchísimas gracias por la aportación. Nos dejaste mucho pensando y yo aprovecho con un comentario de lo que estabas diciendo. Nosotros, de hecho, vimos el sistema de gestión de seguridad y salud y nos consta, digo, la verdad es que hay empresas que lo hacen bastante bien, que la mayoría de los análisis de riesgo los hacemos en base a seguridad y no tanto en salud, que si bien lo hacíamos no era tan profundo y ahorita nos estás haciendo reflexionar de que definitivamente ya sabíamos que lo estábamos dejando a un lado, estamos ahora obligados a revisarlo, pero con mayor conciencia. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, levanten la mano, pueden escribir en el chat. A veces no lo encuentran, pero hay por ahí un botoncito rojo en el panel donde pueden ustedes abrir y hacer nuestras preguntas. Y mientras hay preguntas, Ernesto, aprovecho para hacer un sondeo. Ayúdenme a contestar, por favor, si nos acompañan de México, del norte, del centro, del sur, o si están fuera de México, les pedimos ahí su apoyo para poder ubicar el público de donde nos acompañan. Muchas gracias. Y mientras les pido de favor que nos ayuden con sus preguntas escritas o levanten la mano y con mucho gusto les pasamos el micrófono. Ya van 65% votado. Por favor, ayúdenos a votar los demás para poder completar el grupo cómo está formado actualmente. Muy bien, tenemos una pregunta. Ana Karen Blas. Hola Ernesto, ¿cómo podemos crear crisis que exponga estas capacidades personales? ¿Cómo podemos crear nosotros una crisis que exponga estas capacidades personales? Muy bien. Cuando estamos hablando de empresas, crear una crisis es, número uno, identificar algo
con lo que no estamos a gusto. Siempre hay cosas dentro de las empresas que no nos gustan, pero que vemos de reojo, ¿sí? Y las dejamos pasar. Es momento, ahora sí, de hacer un alto en el camino y decir, esto lo quiero cambiar. Oye, pero es necesario, no importa, lo quiero cambiar. Quiero cambiar la manera de hacer el trabajo, quiero cambiar la manera en cómo nos comunicamos, quiero cambiar cualquier cosa con la cual, aunque sea mínima, no estoy contenta. Ya con eso, al momento de cuestionar que quieres cambiar algo, que para vista de los demás estaba perfecto, ya estás creando una crisis, ya estás creando inclusive hasta una inconformidad. ¿Por qué es que quiere cambiar a Karen esto? Ahí es donde tienes que elegir a uno mismo o a quien quieras cambiar, generar un cambio. Y ahí te vas a encontrar dos cosas. Te vas a encontrar si esta persona es capaz de aumentar sus capacidades y te dice, yo le entro, vamos a hacer esto, ya me vendiste la idea, vamos a cambiar esta forma. O te vas a encontrar gente que diga, no te compro la idea y yo prefiero seguir trabajando como estamos. No sé si con esto responda la pregunta. Muchas gracias, Ernesto. Siguiente pregunta, Arturo Álvarez. ¿Por qué crees que las empresas presentan renuencia al home office o cuánto tiempo crees que tome que se hagan a la idea? Saludos. Presentamos renuencia porque somos tradicionalistas, porque todavía venimos de una cultura en donde creemos que si la persona no llega a las 8 y se va a las 8 de la noche, 20 horas, no es productiva. Presentamos renuencia porque al no tener un sistema de medición numérico de la persona, del departamento, del área, no tenemos la evidencia de si son buenas o malas. En el momento en que migremos a tener sistemas de mediciones individuales, por departamento, por área, que nos digan mucho más que lo que una persona hace cuando llega a las 8 y se va a las 20 horas, en ese momento vamos a empezar a bajar la guardia y vamos a empezar a aceptarlo. Pero hay que crear el mecanismo porque el home office por sí solo no necesariamente es rentable y eficiente, ¿no? Muchas gracias Ernesto por tu respuesta. Antes de pasar a la siguiente pregunta, por favor apóyenme con este sondeo. ¿Ya los asistentes ya conocían a KM, ya conocían a IRH ambos o no nos conocían? Aquí pueden marcar dos casillas si fuera necesario. Muchas gracias. Liliana Longoria, ¿cómo enfrentar la resistencia al cambio y sobre todo en la forma en que se presentó? En el entendido que hay un mínimo porcentaje que le cuesta trabajo aún cuando eso es clave para ser competitivos. Para enfrentar la resistencia al cambio tiene que haber conciencia. Tiene que haber una conciencia de en dónde estás, qué beneficios te está dando el dónde estás, ¿sí? Hacia dónde puedes ir y qué beneficios puedes obtener. Si nosotros somos conscientes y actuamos, estamos eliminando la barrera de resistencia al cambio. Pero si estamos hablando de hacer conscientes a otros de esa resistencia al cambio, lo aprendí en el diplomado. Hay que comunicarse con ellos, hay que buscar el momento para dejarles claros esto que dije, dónde estás, qué resultados estás obteniendo, hacia dónde puedes ir y qué resultados puedes obtener. Y se trata de insistir, pero también algo que aprendí muy cierto es, a final de cuentas, la decisión va a estar en la persona. Si la persona, después de que tú trabajaste con ella, hiciste conciencia, lo ayudaste a entender, no termina por dar ese paso, eso ya es una decisión individual. Muchas gracias. Cintia González, hola Ernesto, ¿de qué manera podemos enfocarnos en la cuestión salud de nuestro personal sin caer en temas discriminatorios? Refiriéndome a que actualmente las organizaciones no se encuentran saludables, al menos un 50% de la población sufre sobrepeso, obesidad, lo cual genera bajo rendimiento y vuelve vulnerables ante la situación actual. Sí, hace muchos años a mí me tocó un proyecto que tenía que ver precisamente con salud. En su momento lo que dijimos nosotros es, necesitamos crear expedientes de la gente en donde podamos definir los estándares de salud mínimos, no como una obligación de si no te cumples, prescindo tus servicios, no, sino como un interés real en ayudar a las personas a estar saludables. Y lo que hicimos fue hablar con ellos, tener sesiones con ellos, explicarle cuáles son los estándares
ideales para su persona, llámese, ¿cómo se llama? Edad, estatura y demás y todo, y los retamos a que ellos mismos participaran en sus mejoras sin que nosotros fuéramos los que los obligáramos a hacerlo. Si tú logras hacerles entender a ellos a través de un programa de salud el beneficio, que el primer beneficiado son ellos y que el resultado será la empresa, pero el primer beneficiado va a haber mucha gente que sí quiera participar cuando haces una concientización de todas las mejoras que puede tener en su persona. Perfecto, muchísimas gracias Ernesto. Bueno, pues también respetando tu tiempo, el de los participantes, vamos a concluir por aquí. Si hay más preguntas, con mucho gusto escríbanos y se las hacemos llegar. Ahí le había dejado también Ernesto su correo. Y bueno, a mí no me resta más que también invitarlos. Por la tarde tenemos la norma ISO 27001 con Luis Julián Domínguez Pérez y mañana con una servidora el tema de auditorías remotas, así que los que gustan participar, por favor, están cordialmente invitados. Y yo, bueno, agradecer a IRH, Ernesto en especial, un abrazo, muchas gracias por festejar con nosotros, gracias por compartir tus experiencias. Y bueno, pues les vamos a dar tiempo para comer, para regresar a la conferencia de la tarde. Un abrazo hasta Tampico y saludo a todo el equipo de IRH. Felicidades nuevamente, Sandra. Claro que sí. Nada más me pregunta, ¿nos pudieran proporcionar el link del curso de desarrollo personal? ¿Me lo mandas a mí? Yo se los paso a todos los participantes. Sí, yo te lo mando a ti. Perfecto. Bueno, pues un saludo, buenas tardes y muchas gracias.